el mundo del rock and roll. Llena tus venas de metal. Dile a tu abuela, se acabó, que el rancho vamos a reventar. Entonces, en este punto es donde se plantea esta pregunta, que es la pregunta que ya la pudieron leer, pues, ¿no? La pudieron leer ahí en el título de este episodio, que es que qué tan importante es el frontman de una banda de rock. Así como Gustavo Cerati era el frontman de Soda y Lemmy Kilmister era el frontman de Motorhead, hay un montón de bandas que realmente han tenido frontmans que han muerto, otros que han dejado la banda y han sido reemplazados, y así sucesivamente. Entonces, yo tengo varios que recordé después de leer esta noticia. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Y aquí quiero que discutamos este tema y que ustedes agreguen de repente qué opinan. AC/DC, por ejemplo. AC/DC tenía a Bon Scott. Bon Scott en los 80s, en 1980, muere. Yo, de verdad, escucho a AC/DC época Brian Johnson. Después, yo la descubro con Brian Johnson. Pero después yo me voy atrás y descubro época Bon Scott. Cuando yo voy atrás y escucho la época Bon Scott, yo digo, ¿cómo era imposible? Y si fuera sentido lo que sintió la gente y los fanáticos, los seguidores de AC/DC en ese momento, cuando fallece Bon Scott. Porque Bon Scott era era otra cosa, eso era otro pedo, eso era arrechísimo. Y Bon Scott, digamos que Brian Johnson se parece mucho a Bon Scott. Y eso fue lo que pasó. Ese es el primer punto. Cuando fallece Bon Scott, ¿quién puede reemplazarlo? Es que no hay nadie que tenga esa energía, que tenga ese poder, que tenga esa escena, que tenga ese hard rock, ese crudo sonido del rock and roll, del crudo sonido de AC/DC, de esa voz, y que pueda interpretar los temas como lo interpretaba Bon Scott. Pero llega Brian Johnson, que era un seguidor de la banda, ya lo habían descubierto, eso es otra historia. Por ahí van los tiros, que lo habían escuchado, había interpretado algunos temas con la banda en uno de los bares británicos y toda la cosa. No sé si fue en Inglaterra o si fue en Australia, no sé la cosa, pero creo que fue algo así, o que era muy amigo de Bon Scott. No recuerdo muy bien la historia, pero por ahí van los tiros. Después ya haremos un podcast de eso y recordaré y refrescaré esa historia. Ustedes la pueden colocar acá y recordarla. Y bueno, en ese punto llegaron, y cuando llega Brian Johnson, ahí sí, por favor, sí. Pero hay otro punto. Por ejemplo, está Iron Maiden. Iron Maiden también le pasó lo mismo. Black Sabbath le pasó lo mismo. Iron Maiden tiene a Bruce Dickinson. Para mí, lo mejor que puede tener Maiden es con época Bruce Dickinson. Porque está Bliss Bailey, que se vino por ahí del 94 al 2000, algo así, o antes del 2003, algo así. Después vuelve nuevamente. Y antes de eso estuvo Paul Di'Anno, que fueron los primeros discos de Iron Maiden. Paul Di'Anno era el vocalista. Después viene Bruce Dickinson y otra cosa, pues. Bruce Dickinson es otra cosa. Muy bien. Está eso. Es más, hay una historia que realmente es una historia muy tergiversada, que dice que antes de Axl Rose hubo un vocalista que fue por ahí en el 85. En el 87 salió Apetito por la Destrucción, pero antes de Axl Rose hubo un vocalista. Realmente no fue así, que fue Michael Monroe. Ha colaborado con Axl Rose, incluso ha hecho dúos con Axl Rose. Y se dice que era el vocalista de los Guns N' Roses. No era así. Creo que es irreemplazable. Yo creo que sí, Axl Rose y cada uno de los integrantes de los Guns hicieron historia. La química de esta banda, de destrucción de esta banda en los 90 era impresionante. Pero a su vez también creo que Axl Rose de verdad
mm, es una influencia brutal para el sonido de los 90 y el rock de los 90, el hard rock de los 90, el sonido, esa imagen que fue majestuosa de los Guns N' Roses, es imposible que pueda ser reemplazado Axl Rose. Realmente creo que Axl Rose o los Guns es Axl Rose. Axl Rose y Slash. Realmente Axl Rose fue el fundador de la banda junto a Slash. En la época buena, la época de oro de los Guns, yo no vería a Guns N' Roses. Puede cambiar todo, pero hoy día, bueno, el tema de la voz, que la voz ya está un poquito viejito el muchacho, pero la cosa es que fue la personificación del crudo rock, de ese rock sucio de los 90s. Y cuando digo sucio era porque era la verdadera esencia del rock, de sexo, drogas y rock and roll y toda esa cosa, que no creo que sea muy positivo realmente, porque muchos artistas, muchos vocalistas de los 90 se quedaron ahí, pero porque hubo muchos excesos. Pero lo cierto es que era eso, pues, lo cierto es que era eso, y esa es parte de su imagen, ¿no? De los Guns. Está Black Sabbath. Black Sabbath, yo puedo decir que para mí hay dos épocas, pero las dos épocas son muy buenas. Ronnie James Dio y Ozzy Osbourne. Para mí, Dio, la voz más poderosa del metal. Ronnie James Dio, la voz más poderosa del metal. Ozzy Osbourne, la actitud del metal, del heavy metal. Y Bruce Dickinson, la voz más educada del metal. La voz más... O sea, yo voy a poner ahí a Bruce Dickinson y a Ronnie James Dio. Entonces, ahí está. Imaginen a Black Sabbath con otro vocalista, otro frontman. Hay otro caso particular. Por ejemplo, Van Halen. Van Halen tuvo sus vocalistas, pero a veces no importaba tanto Van Halen con sus vocalistas o los vocalistas de Van Halen, porque realmente el que importaba ahí era Eddie Van Halen, la guitarra. Para mí, de Van Halen era Eddie Van Halen. Y tuvo sus vocalistas. Estuvo David Lee Roth y luego Sammy Hagar. Pero bueno, no siento que no importa. Pudieron haber buscado otro vocalista y otro frontman, otro vocalista, y no importaba tanto porque el frontman ahí de esa banda, para mí el frontman era Eddie Van Halen. Los 90s, Nirvana, Kurt Cobain. ¿Ustedes verían a Nirvana sin Kurt Cobain? Estoy haciendo todo esto para abrir el debate. Estoy abriendo el debate. Ustedes verían, por ejemplo, a los Stone Temple Pilots sin Scott Weiland. Ahí, porque en los últimos años de Scott Weiland estuvieron un poco malos con su voz, y probablemente haya voces poderosas, pero también era la actitud de Scott Weiland. ¿Se podría ver a Alice in Chains y Lane Stanley? Yo podría decir que no, pero yo vi Alice in Chains sin Lane Stanley el año pasado con William Duvall. No es la misma voz de Lane Stanley, pero es poderosa. Es una voz poderosa, también es una muy buena actitud. Es distinto, totalmente distinto. Pero también marca la diferencia. O sea, de verdad, también es un super grupo. Es un super grupo y no lo voy a negar. Yo los vi en vivo y son una explosión total desde que comienza hasta que termina. Chester Bennington de Linkin Park. Chester también es muy difícil que sea reemplazable. Y no sé quién puede hacer o quién pueda reemplazar a Chester Bennington. El año pasado vi a Sublime, que ya realmente no se llama Sublime, se llama Sublime with Rome. Incluso como Sublime, Rom Ramírez, que es el nuevo vocalista de Sublime, no aparece en los créditos, porque ya murió la historia con la muerte del vocalista principal de Sublime, Bradley Nowell, que era el vocalista que falleció. Y después se reúnen, creo que en el 2009, y de ahí para acá, con Rom Ramírez, no les permitieron, por los derechos de
de que era el patrimonio de Bradley y no les permitían tocar como Sublime, entonces le colocaron el nombre Sublime with Rome. Pero ¿qué pasa? Ron Ramírez, lo que yo vi, pues lo vi en vivo, tiene la esencia, además de que es muy parecido el tono vocal de Ron al de Bradley, también es la actitud. Y él y Ron Ramírez era fanático de Sublime, o sea, estaba muy relacionado con la banda. Entonces ahí estaba buena. Por ejemplo, vamos a hablar del rock latinoamericano. Argentina con Rata Blanca. Rata Blanca ha tenido varios vocalistas, pero para mí Adrián Barilari es el vocalista. O La Renga, por ejemplo, con Gustavo Chiso Napoli. Yo no escucho, o sea, para mí la voz de Gustavo Chiso Napoli es una de las mejores voces del hard rock, del heavy metal, del sonido del rock latinoamericano. Y yo no veo a La Renga sin Gustavo Chiso. Está otro ejemplo que es Pink Floyd. En Pink Floyd canta Dave Gilmour y Roger Waters. Y ambos son los frontman de la banda. O sea, sin eso, ellos dos son el pilar fundamental, ambos, de Pink Floyd. Yo vi el año pasado a Pink Floyd, bueno, que realmente no fue Pink Floyd, era Roger Waters. Y yo lo sentí como Pink Floyd. Pero estaba Roger Waters. Pero tú ves también a David Gilmour, tú llegas y ves un concierto de Dave Gilmour que lo hizo y era Pink Floyd. Entonces ya ahí es distinto. Está otro caso que es Lynyrd Skynyrd. Ronnie Van Zant y Johnny Van Zant. Cuando fallece su hermano, cuando fallece Ronnie Van Zant, quien toma la banda como vocalista es Johnny Van Zant, su hermano. Ronnie Van Zant y Johnny Van Zant. Y Johnny Van Zant es el vocalista desde los 80s para acá de Lynyrd Skynyrd. Y bueno, pero es su hermano, ¿no? Hay otra, ese es otro de los casos. Y hay muchísimos. Recuérdenme ustedes acá en la caja de comentarios cuál recuerdan, cuál no he comentado. Hay muchísimos más. Por ejemplo, Soundgarden sin Chris Cornell. Tampoco lo veo. Y uno de los episodios más extraños que yo recuerdo fue, por ejemplo, AC/DC con Axl Rose como vocalista. Y de paso, no sé qué pasó ahí. Y Axl Rose, de verdad, deja mucho que desear porque ya no tiene la misma potencia. Y ahí le dio y dieron algunas giras, algunos conciertos y la gente disfrutó. Sí se disfruta porque realmente en vivo se disfruta. La cosa se disfruta, el espectáculo. Pero fue un poco raro. Para mí fue bastante raro. El caso más marcado, para casi terminar por hoy. Aquí dejé varios puntos y dejo como que esta pregunta al aire. Voy a dar una reflexión al final, no una reflexión, voy a dar como una especie de análisis al final y último punto de este podcast de hoy. Por ejemplo, está Queen. Queen fallece Freddie Mercury y para mí Freddie Mercury es irreemplazable, total y absolutamente irreemplazable. Pero yo vi a Adam Lambert, que es este nuevo vocalista que es Queen con Adam Lambert. Él cantó creo que fue The Voice, estos programas de concursos y estas cosas. No sé si fue The X Factor o The Voice, creo que fue The Voice. Y salió de ahí. Tocó con Kiss, tocó con Queen también, con Brian May y Roger Taylor. Bueno, lo cierto es que Adam Lambert es muy, muy poderoso. O sea, la escena, su personalidad, está como reviviendo. No es igual. No es igual a Queen. No es igual a Freddie Mercury. Nunca va a ser igual a Freddie Mercury. Pero tiene la esencia. Es como Ron Ramírez con Sublime. Como Ron Ramírez. Y el espectáculo está bien. No sé si grabarían discos, no creo que llegaran a grabar discos como Queen ya simplemente para que ese es el comentario, uno de los comentarios que dice Mickey D. Algo así como que no voy a nombrar no voy a nombrar bandas que están haciendo esto, pero lo están haciendo por dinero.
No sé por qué lo estarán haciendo, no me importa, pero yo sé que lo he visto los espectáculos de Queen con, con Adam Lambert y son espectaculares. La verdad, Adam Lambert tiene una muy poderosa voz. Los puristas de Queen, los puristas del sonido de aquellas épocas, de los 80s, 90s y todo eso, pueden criticar todo esto, pero bueno, tenemos que evolucionar, muchachos. Tenemos que evolucionar. Evolucionemos. Entra en el mundo del rock and roll, llena tus venas de metal. Dile a tu abuela, se acabó, que el rancho vamos a reventar.